el misterio de la fecundidad que permite el milagro del nacimiento, especialmente del lado de la mujer, ¿por dónde comenzaría? ¿Por dónde comenzaría? Primero, por el hecho, Alejandro, de que nosotros como seres humanos somos una especie especial, ¿no? A diferencia de la mayoría de los animales, nosotros tenemos un ciclo reproductivo, sobre todo las mujeres, que se repite no una vez al año, no una vez cada 6 meses, sino ordinariamente una vez al mes. Es un proceso que conlleva una serie de pasos completamente ordenados que se tienen que dar en la proporción adecuada, en el tiempo adecuado, para llegar finalmente al milagro de la vida. Y hagamos entonces del marco de este misterio el ciclo menstrual femenino, o sea, este mes, ¿no? ¿Y cómo empiezan los cambios? Al principio del mes, digamos, si ya vamos a explicarlo de esta manera, al principio del mes se producen unas hormonas en el sistema nervioso central de la mujer, en el cerebro, en unas glándulas, se llaman hipotálamo y otra hipófisis que están conectadas íntimamente, una serie de señales para que una de ellas, la hipófisis, empiece a secretar unas hormonas que son mensajeros químicos que se producen en un lado del cuerpo y actúan en otro lado del cuerpo para enviar una señal para hacer que otro órgano a distancia empiece a funcionar. Estas hormonas se llaman las gonadotropinas y las gonadotropinas son las encargadas de decirle al ovario mes con mes, despierta, despierta, ¿no? En el ovario, que sabemos que son las glándulas de la mujer que producen, en donde se encuentran los gametos, los ovocitos, los óvulos, empieza a haber una respuesta a esta señalización, en donde una corte, es decir, un grupo de folículos, empieza a despertar y a crecer, de tal manera que uno de ellos, o dos, ¿no?, rarísimamente 3, puedan llegar a la madurez. Al principio, es la primera parte del ciclo, en la primera parte del ciclo. Pero todo esto, bueno, doctor, le pido perdón por interrumpirle, porque yo estoy fascinado con esto, y yo creía que sabía un poco más, pero ahora me está... Claro. O sea, todo esto comenzó en el cerebro, sí, ¿no? Comenzó en el cerebro, y hubo una señal dirigida al ovario. Es decir, el ovario no es una fábrica cualquiera que recibe una señal cerebral, comienza en el cerebro humano, sí. ¿no? Entonces, finalmente, estamos en la fase que usted está describiendo, en la que el ovario está generando el óvulo, ¿no es cierto? Cada mujer tiene un número determinado de óvulos primordiales desde que nace. Jamás va a producir más óvulos en el transcurso de su vida. Y de hecho, en el momento en que nace la mujer, ya gran parte de estos óvulos han sido perdidos. O sea, el momento en el que la mujer tiene más óvulos es el momento antes de nacer, incluso. Wow. Entonces, es un proceso que inicia desde adentro del útero. Esa posibilidad de ser madre inicia dentro del útero de la madre. Bueno, finalmente estos óvulos permanecen latentes hasta antes de la menstruación en la adolescencia, donde estas señales cerebrales empiezan a estimular mes con mes al ovario. El ovario responde con un grupo de óvulos, dentro de los cuales va a haber un óvulo dominante, ¿no? El óvulo más capaz de recibir más de estas señales, interiorizarlas y hacer algo con ellas, que es crecer y producir otro tipo de hormona, que son los famosos estrógenos. ¿De acuerdo? Este óvulo dominante le dice al sistema nervioso central, ya estoy aquí, ya desperté, no es necesario que me estimules más. Y entonces el cerebro responde disminuyendo la producción de estas hormonas en la cabeza, que son las gonadotropinas. Esas señales que había estado mandando del cerebro le dice, bueno, esto ya está listo, ya te dejo de fastidiar y de mandarte señales. Exacto, como si le contestaran el teléfono. Ya te contesté el teléfono, ya estoy aquí. Y esta señalización hace que el cerebro deje de producir estas señales y se deje de estimular a otros folículos. Si no, se seguirían produciendo señales y habría 80,000 folículos creciendo, ¿de acuerdo? Entonces, esta señal de retroalimentación es muy importante. El folículo crece, ¿no? Crece en tamaño y en funciones, y por lo general, a mitad del mes, por lo general, hay unas mujeres que pueden tener ovulaciones tempranas, ovulaciones tardías, se invierte una señalización, se manda otra hormona específica
del cerebro que dice, ya estás listo, ¿no? Ya recibí tu llamada de que ya eres el dominante, ahora te va otra señalización para ayudarte a salir del ovario en el momento de la ovulación, ¿de acuerdo? Simultáneamente, y esto es lo más increíble, cuando el óvulo dominante empieza a producir el estrógeno no nada más le va a decir al sistema nervioso central, ya estoy aquí, ya respondí, sino que el estrógeno tiene una función específica en un órgano determinado blanco, en el órgano blanco o diana del estrógeno, uno de los que es el útero. Y el útero empieza a crecer dentro de sí mismo, en la cavidad uterina, empieza a crecer un tejidito que se llama el endometrio, empieza a proliferar, de manera que si hay fecundación, el óvulo fecundado pueda implantarse, ¿de acuerdo? Pero esa es la primera parte. Entonces, los estrógenos que produce el folículo dominante sirven para, 1, decirle al sistema nervioso central, aquí estoy, ya respondí, y 2, empezar a preparar al útero, la matriz, para que en caso de que este óvulo sea fecundado por el espermatozoide, el cigoto, el huevito, el ser humano, en su primera instancia, se pueda implantar. Supongamos, doctor, entonces pongámonos en esto, es fascinante todo lo que sucede solamente para que el óvulo esté listo, ¿no? para ser fecundado. Supongamos que la fecundación se va a producir, es decir, que efectivamente unos esposos están deseando tener un hijo, entonces el contacto íntimo sucede en ese momento. ¿Cómo procede este óvulo? ¿Por qué sigue el camino y cómo completa el camino hasta lo que va a ser más tarde el embrión? Uh-huh. El proceso es como lo dices, Alejandro, es algo increíble, ¿verdad? Y nada más, entre más lees y más conoces, más te sorprendes de lo complejo y lo maravilloso que es. En el momento en que el folículo llega a la dominancia, recibe una señalización del sistema nervioso central con otra hormona, que es la hormona luteinizante, la LH, para acercarse, digamos, a la superficie del ovario y ¡puc!, sacar, ¿no? El folículo no es el óvulo en sí, sino una estructura que contiene al óvulo. Entonces el folículo se acerca a la superficie, rompe, y a través de la salida del líquido folicular sale el óvulo. El óvulo tiene que ser capturado por las trompas, el extremo distal de las trompas, que son las fimbrias, capturado. Y de alguna manera, entre mecánica y química, sigue señalizaciones. Mecánicamente la trompa tiene que ayudar a que el óvulo se vaya hacia la cavidad uterina. Y también químicamente, ¿no? Entonces, es quimiotaxis, es factor mecánico, dependiente de hormonas, dependiente de otras sustancias, muy complejo. Doctor, cuando usted dice mecánico, se está refiriendo a que efectivamente en la trompa del falopio, le entiendo bien, si no corríjame, porque estoy aprendiendo enormemente con esto que está explicando. Mecánico quiere decir que tienen que haber algún tipo, digamos, o de movimiento o de ligeras contracciones o algo de esa naturaleza para ir ayudando a que el óvulo que tuvo como transporte el folículo, digamos, para poder llegar ahí, vaya desplazándose hacia lo que podría ser el punto de encuentro, digamos, con el espermatozoide. ¿Es correcto? Exactamente, son señales químicas y también movimiento mecánico, de peristalsis, ¿no? de movimientos secuenciales hacia una dirección en específico que llevan que este óvulo, sin fecundar, empiece a moverse en la dirección correcta. En caso de coincidir este momento, ¿no?, unas horas antes, unas horas después, con la relación sexual, ¿no?, es que se permite que el espermatozoide, que también tuvo que cumplir una misión increíblemente compleja, ¿no?, de capacitarse, de ascender a través de vagina, del cuello uterino, del cuerpo uterino, de la cavidad endometrial, ¿no?, que también debe de estar en un momento adecuado para recibirlo, darle nutrientes específicos, para alentarlo en esa búsqueda del óvulo, digamos, y llegar finalmente a la trompa, y es en una región de la trompa, la mayoría de las veces, donde la fecundación se lleva a cabo.
una pregunta, porque esto sí no lo sabía, doctor, si le he escuchado bien. El, eh, el conjunto, digamos, del sistema reproductivo femenino me está diciendo que en un punto tiene que ayudar al espermatozoide, de alguna manera nutrirlo para darle, digamos, la gasolina, la nafta extra para poder cumplir con su encuentro. Claro, exactamente. Proporción de enzimas, de nutrientes que hacen que el espermatozoide se vuelva capaz de llegar al momento de la fecundación. Sorprendente. Es increíble. Y una vez que esta unión se está por producir, ¿cómo se produce? ¿Qué sucede qué sucede en el óvulo y cómo se produce esta unión? Sin llegar a términos muy complejos, cuando digamos, el primer espermatozoide capaz, no necesariamente el primero que llega, pero el primero capaz de penetrar en la corteza del óvulo, desencadena una reacción única que ocasiona que el óvulo se cierre a los demás espermatozoides. Aunque haya cientos o miles alrededor del óvulo, una vez que el primero llega o el más capacitado llega y penetra la barrera del óvulo, el óvulo hace una reacción para evitar, ¿no?, que otro espermatozoide pueda llegar. Ya se hizo el equipo esperado ya se hizo, se logró, y entonces empiezan una serie de procesos químicos, ¿no?, biológicos, que dan a la combinación de material cromosómico, ¿no?, para hacer de una entidad, de una célula, de dos células, ¿no?, de dos células cuya vida estaba destinada a unas horas o unos días de vida, se vuelvan una sola célula capaz de tener una vida de 70, 80 años. Y eso es algo increíble cuando nos dicen que no puede ser un ser humano una célula, es decir, no, es algo tan sencillo como explicarlo. El óvulo, si no es fecundado, tiene una vida de 24 a 48 horas. El espermatozoide solo tiene una vida de 24 a 48 horas. El momento en que los juntas, de repente se hace una célula que tiene una potencial vida de 70 a 80 años. Entonces, evidentemente, es ahí cuando podemos hablar de un ser humano, en el momento de la fecundación. Es interesante, es este dato del cambio radical de la durabilidad de esta nueva célula, creo que es muy poco conocida. El argumento que conocemos en la mayoría de los casos es el hecho de que ya hay una nueva cadena de cromosomas que es distinta a la del papá y es distinta a la de la mamá. Una vez que esta unión se ha producido, doctor, ¿qué tan rápido o qué tan dramáticos comienzan los cambios para que lo que es una, disculpe la vulgaridad, una bolita, una esferita microscópica, comience el proceso de transformación en lo que va a ser un bebé con todos sus organismos, ¿no? Transformación segundos. O sea, en cuanto el espermatozoide entra, en cuanto el material genético del espermatozoide entra, los cambios son isofactos, en el momento. Este proceso, hasta donde podemos ver, empieza a evolucionar los primeros minutos y las primeras horas en que llega la combinación del material